Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Última semana del verano y la capital regional se está despidiendo con días bonitos, no obstante es probable que este domingo haya un poco de lluvia. La pandemia, por otro lado, no da tregua. Los números de contagios son muy altos en la región, en Chile. No obstante, un proceso de vacunación bastante exitoso que estamos teniendo. En estos días comienzan varias comunas más de la región en cuarentena. Cerca del 43% de los chilenos comienzan en cuarentena. Felizmente la capital regional, Puerto Montt, todavía estamos ahí en fase 2. A propósito de fase 2, los gremios, especialmente del comercio gastronómico, todavía han reclamado, han habido caravanas, exigiendo que en esta fase 2 puedan atender con un aforo de un 25%. Y bueno, Puerto Montt ha estado en la noticia estos días. Videos van, videos vienen, pero desde el punto de vista formal es que esta semana el alcalde subrogante, el administrador municipal, don Carlos Soto, renunció después de un informe de la Contraloría que en su minuto solicitó al diputado socialista también, Fidel Espinosa, para hablar de la actualidad regional, de la actualidad aquí local de Puerto Montt, que hoy día queremos saludar al cientista político Manuel Gallardo, también a Fernando Orellana, concejal de Renovación Nacional, y al concejal del Partido Socialista, Fernando España. Don Fernando España, bienvenido a Agenda Abierta. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto compartir con ustedes, así que allí estamos disponibles, digamos, para las consultas que quieran formular. He visto algunos carteles suyos, algunas palomas, así que va la reelección. ¿Cómo va la campaña antes de meternos en los temas locales, Fernando? Mira, nos estamos enfrentando a una elección inédita, difícil, complicada, sobre todo, digamos, porque la forma tradicional que teníamos por historia, ¿no es cierto?, de hacer campaña, no era precisamente a través de algún aparatito especial, sino que era, ¿no es cierto?, cara a cara, puerta a puerta, el conversar con la gente. Hoy día se ve medianamente complicado ese tema, por cuanto el tema del temor al contagio, el temor, ¿no es cierto?, a encontrarse con alguien infectado, o que uno lleve, ¿no es cierto?, la pandemia adherida, ¿no es cierto?, la pestecita esta, hace que la gente sienta temor y sienta algún grado de lejanía, digamos, con la persona que tocan. Así que lo estamos haciendo a través de redes sociales, llamados telefónicos, lo estamos haciendo en base a avisaje, carteles, como le señala Cruz. Rompiendo un poco el esquema de lo que tradicionalmente habíamos acostumbrado a enfrentar una campaña electoral. Claro, y también queremos saludar a Fernando Orellana, otro Fernando, un tocayo, pero aquí de Renovación Nacional, también con palomas, también va a la reelección, hacer campaña, como dice Fernando España, con mascarilla, manteniendo distancia, es más complejo, ¿no, Fernando Orellana? Harto más, ¿cómo va su campaña? Va muy bien, pues, con lluvia, viento temporal, vota Orellana concejal, partamos por ahí. No, es distinto, pero yo creo que Hardy es mucho más difícil para los candidatos nuevos, porque uno que ya está electo tiene un camino recorrido y yo creo que esto va en desmedro de la competencia, lamentablemente, porque que año a año, periodo a periodo, entren nuevos concejales que renueven un poco la ganas en el consejo. Yo por lo menos me estoy reeligiendo por segunda vez y creo que en la última vez competir para ser concejal, porque creo que es importante darle espacio a nuevas autoridades, porque ser concejal es como el servicio militar, por decirlo de alguna manera. Uno es el bombero de la política, no es algo que sea tan rentable como la gente piensa. Entonces yo creo que es importante que los puertomontinos que tengan vocación hagan por su ciudad y se postulen a ser concejales, pero eso requiere también que nosotros podamos darle los espacios para que llegue gente nueva, que de repente tienen mejores ideas que uno, tienen más capacidades. Entonces me parece que eso es importante. En general la campaña ha sido distinta, pero ha sido distinta hace rato ya.
porque hoy día tenemos el COVID, pero los medios de información como la radio y todo también son súper relevantes de comunicar la opinión de los candidatos, porque de esa manera la gente va a poder enterarse de cuáles son las propuestas y qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Efectivamente, Manuel Gallardo, queremos saludarlo. Bueno, el gobierno con la aprobación del Parlamento acordó que la elección de manera inédita va a ser en 2 días, el día 10 y 11 de abril. Y por otro lado, efectivamente, para los candidatos nuevos, en este y cualquiera de otras competencias, en este contexto en que no se le vea el rostro, en que no puedan desplegarse, se le hace más complejo. ¿Cómo ve usted esta decisión, por un lado, Manuel Gallardo, de que sean 2 días? ¿Cree que esto va a ayudar a que no haya tanta abstención? ¿Cuál es su opinión al respecto antes de meternos en los temas locales? Bueno, la verdad es que es siempre un gusto saludarlo, igual que a los concejales España y al concejal Orellana, digamos. Es una elección que Chile enfrenta en una lógica muy distinta. Sin embargo, las redes sociales ha sido incorporado desde hace muchos años en los países desarrollados como una herramienta política y una herramienta para dar a conocer, digamos, las estrategias, los programas que distintos candidatos en el mundo hacen a sus ciudadanías. Para nosotros ha sido una sorpresa, ha sido inédito, pero además yo creo que hay un elemento nuevo en estas elecciones, y es que la tradición ya tiene que empezar a quedar de lado. Un candidato no solamente va a juntar apoyo y gente que lo va a apoyar, sino que va a tener que contratar equipos profesionales para hacer campaña, porque cada vez más las campañas se están profesionalizando y eso que era evidente desde hace muchos años en las campañas de carácter nacional, de presidencia de la República, hoy día está llegando a las campañas de concejales, que son las que están más cerca de la ciudadanía, ¿no? Así que muy entretenido con esta campaña. Estamos asesorando a algunos candidatos a alcaldes y concejales y esperemos que vayan a ganar nuestras apuestas. Para el efecto de esta conversación, no está asesorando a ningún candidato aquí alcalde en Puerto Montt, o no sé, para el efecto de la neutralidad de vuestra opinión, ¿o no? ¿No? No. Okay. En Puerto Montt no estoy asesorando a nadie, y si estuviera asesorando no participaría en programas de esta naturaleza. Son candidatos de la región metropolitana y de las regiones del norte. Está muy bien. Manuel Gallardo, comencemos con usted. Se dice que en política un día es una eternidad y que al final nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, especialmente en política. Mire, esta semana han pasado cosas muy importantes en Puerto Montt, en la municipalidad. El día martes salió un informe de la Contraloría solicitado por el diputado socialista Fidel Espinosa con respecto a las horas extras de una cena que hubo en el Club de Yate, pero eso abrió otra puerta más, que terminó finalmente este jueves renunciando el administrador municipal, alcalde subrogante, también militante socialista. Después van videos en las redes sociales, video anónimo sobre la situación del alcalde, pero después sale el jueves el alcalde sacando un video también sobre acusaciones que él mantiene sobre el tema de su departamento. ¿Cuál es la opinión? ¿Esto afectará a la política? ¿Esto pone incertidumbre a la elección? ¿Qué opina usted de la renuncia del alcalde, un personaje importante en el interior del municipio como Carlos Soto, Manuel Gallardo? Bueno, indudablemente que esto genera un nivel de incertidumbre enorme en la elección de alcalde de Puerto Montt, no solamente porque la última situación que afecta al municipio, que es la salida del señor Soto, es un golpe bajo la línea de flotación de la campaña de Jepoy Paredes. El señor Paredes, entiendo yo que sacó o ha sacado algunos videos o algunos mensajes en las redes sociales diciendo que él es objeto de mentiras arteras. Yo creo que hay que colocar las cosas en su contexto.
El informe de la Contraloría es el informe final de la Contraloría. Cuando el diputado Espinosa, que adicionalmente es el presidente del Partido Socialista, donde milita el alcalde Paredes y donde milita el señor Soto, hace la denuncia. La verdad es que la Contraloría inicia una investigación y emite informes preliminares donde la municipalidad tiene la posibilidad de hacer observaciones o contestar algunos cuestionamientos que en esos informes preliminares hace. Eso lo hizo la municipalidad. Contestó las observaciones que hizo la Contraloría y lo que nosotros hemos visto el día martes es el informe final. O sea, la Contraloría ha determinado que ha habido algunos errores administrativos, llamémoslos así, del administrador municipal, en donde habría cobrado en horas extraordinarias 18 millones de pesos. Yo creo que aquí hay una responsabilidad indudablemente del señor Soto, pero también hay una responsabilidad del alcalde Paredes, porque su hombre de confianza, y el escenario es tremendo, porque tenemos, por un lado, a la máxima autoridad política cuestionado en los medios de comunicación y en las redes sociales por los bienes que ha adquirido, y más que por los bienes que ha adquirido, la forma como los ha adquirido. Y luego tenemos al secretario municipal, que es la máxima autoridad técnica del municipio, hombre de confianza, el alcalde además. Administrador municipal. Claro, sí, el administrador municipal. Pero no es secretario municipal. Perdón, me equivoqué. El administrador municipal, la máxima autoridad de la gestión interna del municipio, que también está cuestionado por cuestiones que no se condicen con el bienestar administrativo y financiero de esa municipalidad. Esto indudablemente que le pega a la campaña, porque yo entiendo que, por ejemplo, algunos partidos de la izquierda en Puerto Montt, partidos del Frente Amplio, iban en algún momento a sacar un apoyo público al alcalde Paredes. Y producto de esta situación se ha parado ese apoyo público. Los partidos del Frente Amplio están evaluando si le dan libertad de acción a sus militantes o simplemente los llaman a no votar por Paredes. Está bien. Fernando España, concejal, bueno, este es un programa, nosotros no somos ni la Contraloría, ni somos Tribunal de Justicia, es un programa de conversación, un programa de debate político. Fernando España, mire, usted es concejal socialista, el que hizo esta denuncia es el presidente regional del Partido Socialista, un diputado con alta trayectoria como Fidel Espinosa. Primero, ¿cuál es su mirada, usted como militante, como compañero además del alcalde, su aproximación como socialista, qué es lo que está ocurriendo, el rol que cumplió el diputado Espinosa en esto, y finalmente qué significa para usted este informe de la Contraloría y el impacto político que esto podría tener? Bueno, sobre lo realizado por el diputado, su rol es fiscalizador, y si él obtuvo la denuncia, ¿no es cierto?, y antecedentes, yo creo que lo lógico era haberlo presentado como lo hizo. Ese no es un tema de discusión. Lo que sí, ¿no es cierto?, el informe final de la Contraloría señala algunas cosas que han realizado. Por ejemplo, en el tema de la cena, el informe final señala, digamos, que si bien es cierto, la convocatoria fue en parte dudosa, lo realizado, ¿no es cierto?, nos sigue ocurriendo es que haya que realizar las acciones pertinentes para que no vuelva a ocurrir. Eso por un... lo segundo es de que en el tema específico de las horas extraordinarias, estamos hablando, ¿no es cierto?, en un lapso de
Y con esto no estoy tratando de justificar nada, solamente colocar en el contexto todos los antecedentes necesarios. Había un reglamento interno dentro del municipio que señalaba, digamos, que lo realizado por el ex administrador municipal no vulneraba ningún principio de nada, ¿no es cierto?, y permitía de que se autogestionara horas extras. Esto no necesariamente, ¿no es cierto?, pasa a ser parte de un beneficio, sino que debería ser precavido, digamos, que algo así no se necesitaba hacer ni tampoco, ¿no es cierto?, había que hacerlo. Pero en lo específico, lo que trato de señalar, digamos, que 17 millones de pesos pagados en 2 años en horas extras. Fíjate que el administrador municipal en Puerto Montt tiene grado 4. Y grado 4 significa, ¿no es cierto?, una hora extra bastante alta. Por lo tanto, la cantidad de horas, ¿no es cierto?, no es lo mismo. Cuando uno habla de 17 millones de pesos es mucha plata, bastante plata, ¿no es cierto? Pero cuando se traduce, ¿no es cierto?, ahora no es muchas las horas que se realizaron. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que no es más allá de 6:30, 7 de la tarde, ¿no es cierto?, la hora que se estaría realizando. El informe final señala, ¿no es cierto?, que tenía que realizarse una investigación sumaria, cosa que hace muchos meses atrás, ¿no es cierto?, se está realizando. Y espero, digamos, que ese informe, ¿no es cierto?, que emita, ¿no es cierto?, las sanciones que emita esa investigación sumaria sea la correspondiente a la falta que se ha cometido. Pero de allí, ¿no es cierto?, a que sea un torpeo, ¿no es cierto?, bajo la línea de flotación, ¿no?, para la campaña. Creo que, si bien es cierto, puede dañar en parte la campaña, pero no afecta ni va a afectar el resultado final. Yo creo que la gente tiene ya decidido, ¿no es cierto?, su opción para el 11 o 10 de abril, y ello, ¿no es cierto?, no va a llevar al triunfo definitivo, digamos, de Gerboy Paredes como alcalde de Puerto Montt. Uno de sus gente de confianza incurrió en una falta. Tenemos que entenderla, que esta fue hace bastante tiempo atrás. Tenemos entendido, digamos, que la investigación sumaria está en curso y que la señalado, digamos, por la Contraloría se está cumpliendo, ¿sí? Entre paréntesis también, esa falta de observaciones, ¿no es cierto?, y exigencias que no estaba precavido en el reglamento interno, fue ya subsanada, ¿no es cierto?, y hoy día esto no podía volver a ocurrir por cuanto ya está el reglamento, ¿no es cierto?, precavido sobre situaciones que podrían ocurrir a futuro. Eso en principio, digamos, lo que podría opinar sobre esta denuncia, ¿no es cierto? ¿Usted cree que puede causar daño, pero no pone en riesgo la elección del alcalde Paredes, Fernando España? Algo pasó que bajó el volumen, no sé. Perdón, no te escucho bien ahora. Perdón. No, le preguntaba que usted entiende que esto puede causar daño, pero no a nivel que ponga en riesgo la reelección del alcalde Paredes. Absolutamente. Yo estoy todos los días en los barrios de Puerto Montt recorriendo las calles, ¿no es cierto?, y conversando con la gente. Y su apreciación, ¿no es cierto?, su cercanía y su certeza, ¿no es cierto?, de por quién van a definir su voto, ¿no es cierto?, o la opción que ya han tomado en familia, ¿no es cierto?, o en los vecinos, en las organizaciones sociales, es clara. Hoy día, ¿no es cierto?, su opción es Gerboy Paredes, ¿no es cierto?, y nada lo va a hacer cambiar. Yo creo que hoy, ¿no es cierto?, si la votación fuera hoy, Gerboy Paredes, ¿no es cierto?, sería de primera mayoría y ganador de la elección de alcalde. ¿Está Fernando Orellana por ahí o no? Porque si no está Fernando, Manuel, ¿tú por qué Manuel Gallaro plantea que llegara a la línea de flotación? Porque efectivamente Puerto Montt, como capital regional, en las últimas elecciones la participación electoral ha sido bajísima. Si no me equivoco, Puerto Montt fue la elección municipal del 2016,
después de la comuna de Santiago, la segunda comuna donde menos población votó, cerca de ¿cuánto? El 24%. Manuel, ¿tú crees que esto podría motivar que, claro, hay más votar, la gente va a ir a votar por el gobernador, va a ir a votar por convencionales? ¿Tú crees que esta mayor participación eventualmente podría inclinar un poco, no? Sí, indudablemente que la mayor participación que va a haber en Puerto Montt genera altos niveles de incertidumbre sobre los resultados. Fíjate que solo algunos datos, ¿no? En la elección del 2008, la participación en votos válidamente emitidos, donde ganó Rabindranath Quintero con 38.000 votos, la participación fue cerca de 60.000 votos en Puerto Montt. En el 2012, la participación fue de 49.000 votos, en donde Herboy Paredes sacó 22.000 votos, 200 y fracción, y el candidato de la centro-derecha, Bram, sacó 18.000 votos. Esos mismos 18.000 votos los había sacado el candidato de la centro-derecha en Puerto Montt en 2008. Y el 2016 participaron 41.000 personas con votos válidamente emitidos, donde Herboy Paredes nuevamente saca 22.000 votos, 22.700 votos. Después de 4 años de gestión, el alcalde Paredes creció solo 500 votos, eso es nada. Mientras que en ese momento el candidato José Segura de la centro derecha sacó 10.000 votos. Pero la participación cayó también en 8.000 votos, de 49.000 a 41.000. Eso quiere decir que la gente de centro derecha no fue a votar por José Segura por las razones que quieran, digamos, pero no fue a votar. En el plebiscito del 2020, la participación fue 87.000 votos válidamente emitidos. O sea, tenemos un 112% de votación en el plebiscito que no se dio en la última elección municipal. Hay 46.000 votos nuevos en ese plebiscito. Y ese dato, a lo menos los 89, si es que la pandemia se comporta en términos normales en Puerto Montt, va a ser la misma gente que va a ir a votar. Y eso genera altos niveles de incertidumbre. Pero adicionalmente, cómo está el alcalde Paredes haciendo su campaña, lo que él está haciendo es buscar los votos conocidos. Y esta campaña se va a resolver por los nuevos votos. Entonces, mi pronóstico es que el candidato Wainwright tiene posibilidad de crecer cuando sale a buscar los votos nuevos, y eso lo beneficia a él. Si el señor Paredes no cambia su estrategia de campaña, lo más probable es que el resultado no sea el que el concejal España señala. Hoy día estamos en un nivel de incertidumbre y esto se va a resolver por las estrategias de campaña, pero también se va a resolver por las situaciones que están afectando hoy día al alcalde Paredes, porque adicionalmente ya el alcalde Paredes no puede decir que esto es una artera estrategia de la centro derecha para pegarle a su campaña, porque aquí quien tuvo que hacer la denuncia fue el diputado Espinosa. Y ahí yo solo hacer un comentario. La verdad es que habla muy bien del diputado Espinosa, porque él hizo una denuncia en contra de un municipio que un militante conducía, y a pesar de eso cumplió su labor fiscalizadora. En ese sentido yo debo reconocer en el diputado Espinosa un espíritu cívico tremendo, digamos. Fernando Orellana, desde el que entiendo yo, alguien me puede corregir, desde el año 57 que un alcalde de derecha no es electo democráticamente en Puerto Montt. Y bueno, durante estos últimos 30 años ha habido claridad total de los alcaldes socialistas en particular. ¿Usted cree que, como recién hablábamos,
con Fernando Orellana y con Manuel Gallardo, este informe de la Contraloría, estos videos que van y vienen, se hace más competitivo? ¿Usted cree, primero, qué opina usted sobre este informe de la Contraloría, y usted cree que esto le da margen para que el candidato a su sector pueda efectivamente tener posibilidades, o pueda alcanzar la alcaldía, un sillón que la derecha no tenía en la región, reitero, hace como 50, 60 años, excepto durante la dictadura militar, pero no fue por elección democrática? Hola, bueno, yo comparto la opinión de Manuel en términos de que, y es un análisis que hemos hecho nosotros, entre más gente vaya a votar, nosotros creemos que tenemos más posibilidades de derrotar al alcalde actual. Y por eso nosotros estamos invitando a votar a todos, digamos, independiente de la tendencia política, porque lo que aquí busca y lo que se ha manifestado generalmente en las calles es que quieren renovación, y la renovación implica que la gente pedirle que vaya a votar y se manifieste con el hecho democrático que es el voto. Entonces yo sí creo en que entre mayor gente vaya a votar, más posibilidades tenemos. De hecho, somos la capital regional, como tú decías, Hardy, que tiene la mayor abstención de todo Chile en los últimos en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, en las presidenciales tenemos una participación bastante mayor. Entonces, todos esos análisis, bueno, son estadísticos, y yo creo que la gente que es centralista político podrá decirlos de mejor manera que incluso yo. Pero nosotros tenemos posibilidades independientes de los hechos que están aconteciendo en este último tiempo, digamos. Porque uno, cuando va a la calle, nota el desgaste de la gestión del alcalde Paredes, el clientelismo, el solo entregar subvenciones o donaciones, pero no dar herramientas para que la gente se desarrolle. Uno va, por ejemplo, el típico mito que Alerce es entero del alcalde. No, mentira, tú vas a Alerce y la gente, los pobladores, no los dirigentes, los pobladores, la gente que vive a pie, está muy descontenta con la gestión del alcalde actual. Obviamente tiene su gente que lo respalda, y eso se le respeta, porque esto es democracia. Uno no dice al alcalde actual, no puede ser que no lo quiera nadie, digamos, eso no es así. Pero en la calle se nota bastante el descontento con él. Y aún si a eso le sumamos todos estos procesos que están pasando, o sea, todas estas noticias que se están conociendo, que llaman la atención, que no es un hecho puntual, sino que ya han ido una seguidilla de cosas que ha decantado en que el administrador municipal tuvo que renunciar para en el fondo ser el chivo expiatorio de un mal liderazgo. O sea, al final del día eso es. Nosotros vemos que el centro Puerto Montt, o el general Puerto Montt, en vez de expandirse, crecer, ser una ciudad más pujante, va involucionando. Cae, el centro Puerto Montt es un desastre. Y esto es antes del 18 de octubre, que estaban todas las veredas destruidas. Uno ve Osorno y compara Osorno con Puerto Montt, y Puerto Montt. Está bien, pero Fernando Orellana, usted es concejal ya casi 4 años, y resulta que el que hace la denuncia es un diputado del Partido Socialista. ¿Y dónde estuvo el rol fiscalizador suyo, por ejemplo? Yo no sé, no recuerdo denuncias suyas en Contraloría, o no sé, lo que sea, pero usted ha sido concejal, usted ha estado en el interior del municipio, en cambio aquí hay un diputado, y él hace la denuncia. Él pidió la denuncia o pidió el informe en Contraloría. Al final del día, nosotros en el Consejo también objetamos esta cena, digamos, que se hizo. El tema de la hora extra, en su momento también se discutió, y incluso me acuerdo que en el Consejo, en Comisión de Régimen Interno, se llegó a un estado de acuerdo en que se iban a respetar, y se explicaron que se iban a respetar, se iban a disminuir, se iban a hacer con mayor control. Pero uno no es, o sea, ok, yo asumo mi responsabilidad en términos de que quizás no fui todo lo exigente que debía haber sido, pero me sorprende, digamos, que sean tanto, porque al final del día se supone que la gente que está ahí está por vocación. Pero yo, más que nada que la hora extra, encuentro el tema de la cena, por ejemplo. En la cena que se hizo, que supuestamente era para los dirigentes, resulta que fueron 77 empleados municipales, y solamente 3 son 80, fueron 43 dirigentes. Entonces, al final del día uno dice, o los dirigentes son todos empleados municipales, o qué, digamos, hasta el final del día. Eso es lo que puedo decir con respecto a eso. Y los otros son hechos conocidos que han lamentablemente desprestigiado mucho la política, digamos. Y creo que eso no es bueno para nadie, digamos.
Está bien, pero mira, pero aquí se pueden armar dos mitos que quiero que lo hablemos con los tres. Mi opinión, quiero meterlo al debate. Un mito es que Alerce está con el alcalde Gerboy Paredes. El otro mito, a mayor votación van a ir a votar por Rodrigo Wainwright. ¿Quién puede decir eso con tanta certeza que lo escucharon solamente usted? O sea, lo escuchó estos días en Puerto Montt, no, que más votación va a ganar Wainwright, y no, toda la votación de Alerce la gente de Alerce está con el alcalde Paredes. Yo creo que puede ser un poquito más líquido, estamos en pandemia, la gente desconfía más en las instituciones. No sé, Fernando España, Fernando España, ¿qué le parece a usted estas opiniones mías en este minuto? Mira, las miles y miles de personas que salieron a la calle, los millones de personas, no me decirlo, ¿no es cierto?, que salieron con grandes pancartas que señalaban no más AFP, ¿no es cierto?, no más discriminación, más igualdad, etcétera, etcétera, no son precisamente gente de derecha las que salieron. Entonces la expresión esta de mayor votación, mayor posibilidades, ¿no es cierto?, para el candidato opositor hoy día, no es así. Tampoco, ¿no es cierto?, es un cheque en blanco, digamos, para la candidatura de Gerboy Paredes. Pero la más probable, ¿no es cierto?, es que mucha esa gente o no vote, o vote por Gerboy Paredes, pero nunca lo va a hacer, ¿no es cierto?, por un candidato que representa a Piñera y que precisamente, ¿no es cierto?, es el presidente que nos tiene el Estado que hoy día estamos viviendo. Así que no creo, digamos, en eso de que a mayor votación, mayor posibilidad. Lo que sí pienso, digamos, es de que hoy día no hay sectores, ¿no es cierto?, ni barrios comprados por tal o cual candidato. Eso no es así. La gente está más empoderada, tiene más información. Y sabe, yo vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que he recorrido muchos sectores de Puerto Montt, ya sea, ¿no es cierto?, conversando con la gente, ya sea, ¿no es cierto?, haciendo campaña, ya sea visitando, ¿no es cierto?, a algunas personas, y me he dado cuenta, digamos, de que la opinión, ¿no es cierto?, que se tiene del actual alcalde es la opinión, ¿no es cierto?, mayoritaria en el sentido, digamos, de tenerlo entre las prioridades, ¿no es cierto?, del día 11 y 12, o sea, tienen claramente identificado por quién van a votar en ese voto. En los concejales, ¿no es cierto?, hay varias, ¿no es cierto?, alternativas. Bueno, somos cerca de 90 los candidatos, ¿no es cierto?, por lo tanto, no necesariamente uno va a ser la preferencia de todos los lugares. Son 90, ¿no es cierto?, y muchos de ellos son dirigentes sociales, ¿no es cierto?, son dirigentes deportivos, son empresarios, etcétera, etcétera. O sea, hay una gama de personas, tanto de militantes de partidos políticos como independientes, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene un mundo para elegir. Allí está más dispersa la opinión. Yo he encontrado con muy poco, será por el mundo en el cual yo visito, pero la verdad, digamos, es de que dentro de la personas que han votado por la derecha, muchos de ellos, ¿no es cierto?, han manifestado no el deseo de votar por Gerboy Paredes, pero no lo representa. De hecho, pero Fernando España, que solamente confidenciales que están en un programa similar, ¿no es cierto?, en otro medio de comunicación de televisión también. El otro concejal de Renovación Nacional puso en duda la forma como el actual candidato de la derecha, ¿no es cierto?, llegó, ¿no es cierto?, a representarlo. Entonces, si hay disconformidad y hay mismo dentro de eso, ¿cómo anunciar, digamos, un triunfo? No encuentro sentido, digamos. Pero Fernando, antes de volver a Fernando Orellano, Fernando España, pero usted, sin una mano en el corazón, ¿usted cree que esta situación, esta denuncia, este tema de los videos van bien en el departamento? ¿Usted cree que le causa daño si la candidatura de Gerboy Paredes, además por su condición de socialista? Mira, el hecho, digamos, acá viene un tema más financiero que político, en el sentido, digamos, de que se ha abusado demasiado de las cifras, y eso hace, digamos, tratar de sacarle provecho, digamos, a esa cantidad. Se ha hablado mucho, digamos, de cómo un alcalde pudo haber adquirido 4 propiedades. Yo lo que tengo que decir es solamente, digamos, que esas propiedades han sido declaradas, que se sacó de transparencia, ¿no es cierto?, y se sacó de la declaración de patrimonio, ¿no es cierto?, en la cual estamos obligados todas las autoridades
a presentarlo anualmente, es propiedad, ¿no es cierto?, adquirida con el juntar, ¿no es cierto?, los sueldos de alcalde. Estamos hablando de que un alcalde gana sobre los 6 millones de pesos. Estamos hablando que son 70, casi 80 millones de pesos al año que gana un alcalde. Son 8 años, son casi 500 millones de pesos, ¿no es cierto?, que podría haber ingresado, ¿no es cierto?, como sueldo al alcalde. Es su sueldo legítimo. Y estamos hablando de 320 millones de pesos adquiridos en propiedades. Ustedes saben, ¿no es cierto?, el porcentaje, si hubiese colocado la plata en los bancos, el porcentaje de dinero que le otorga el banco, ¿no es cierto?, de interés, estamos hablando del 0,04% mensual. En cambio aquí, ¿no es cierto?, por lo que yo tengo entendido, esas propiedades se adquirieron para arrendarlas y están pagando prácticamente... No, si mi tema, Fernando, mi tema no era un tema financiero, mi tema era un tema político. Ese era si eso si causa no daño, eso era. Yo no quiero meterme en las finanzas de nadie, digamos. No, a eso quiero llegar, digamos, que colocan la cifra total como el arma, ¿no es cierto?, en la cual poder hacer daño a una persona. Cuando saben perfectamente, ¿no es cierto?, que esa cifra se puede llegar... no en los 8 años que lleva como alcalde, sino en mucho menos. Entonces, acá lo único que se quiere, ¿no es cierto?, es cómo desprestigiar y dañar la imagen de una persona que optó, a lo mejor mal, eso puede ser un tema de discusión, a lo mejor puede haber optado por acciones, ¿no es cierto?, u otro tipo de activos financieros en vez de departamento, puede ser. Pero a lo que yo voy, digamos que le intentan sacar provecho, digamos, a cualquier artimaña, ¿no es cierto?, en la cual poder incurrir y hacerle daño, digamos, al oponente. A eso me refiero, digamos, que usan una cifra, un total, pero como por ejemplo el tema de la hora extra, 17 millones de pesos, una cantidad estratosférica. Está bien, pero usted entenderá que muy poco... Está bien, pero muchos trabajadores no ganan 18 millones de pesos al año. Pero bueno, Fernando Orellana, ¿cuál es la opinión suya a propósito de esto, de que por qué mayor votación ganaría el candidato suyo y por qué menor votación, y porque supuestamente que Alerce sería todo el alcalde de Paredes, pero también un poco lo que dice el concejal de España, Fernando Orellana? Sí, Hardy, mira, yo quiero explicar en 2 temas. ¿Por qué creemos que cuando va a haber más votación tenemos más posibilidades? Por lo mismo que explicó Manuel. Porque la base de elección que ha tenido Gerboy Paredes ha mantenido o ha disminuido, porque hay una diferencia en datos. Yo creo que la primera elección ganó con 24.000 y en la segunda tuvo 22.175, si no me equivoco. Y es muy difícil que un alcalde en un tercer periodo suba su base de votación, digamos. En general van descendiendo. Y es lo que yo noto en la calle. Uno en la calle lo nota, hay descontento, incluso gente de su mismo sector, digamos. Es más, si quien lo denunció fue el presidente regional de su mismo partido, digamos. O sea, una cuestión que llama la atención. Y con respecto al tema de los ingresos que explicaba ahí Fernando, yo creo que Fernando comete un grueso error, digamos. No es que el alcalde gane 8 millones, en realidad gana 6 y esos 6 son brutos. Entonces tú cuando haces la sumatoria son otros números. Y aquí lo que se cuestiona no es que se compre las propiedades, creo yo, si cualquiera es libre de comprar lo que quiera con su patrimonio. Si el problema es que hay una diferencia muy importante y ningún chileno normal se compra, no sé, 5 o 6 propiedades en 3 años. Entonces, eso es lo que uno cuestiona, digamos, y que no ha explicado bien, porque hay algo que yo creo que se tiene que seguir esclareciendo. Él explicó que todo lo debe, pero resulta que la deuda no calza con los valores de las propiedades, digamos, y con los montos que pagó contado, digamos. Porque recordemos que todos somos humanos y tenemos que pagar la cuenta de la luz, el agua, el teléfono, la comida para la casa, y los alcaldes también tienen que vivir año a año. Entonces parte de su ingreso tienen que destinarse a gastos corrientes, como se dice. Pero creo que ese tema va a seguir. Espero que en algún momento se aclare. Yo hoy día voy a pedir que revisen algunas cosas, digamos, para poder ver claramente que lo que establece el alcalde Paredes es así, y ojalá que sea así. Me parece que sería una cosa muy buena. Pero claramente hay varios temas que han generado bastante ruido y yo creo personalmente que dañan su campaña. Nosotros cuando salimos a la calle, Hardy,
lo que vemos en los comandos del alcalde Paredes son puros empleados municipales. Llama la atención, digamos. O sea, puedo nombrarlo si queréis, pero no es el momento, digamos, y no creo que sea oportuno. Pero uno los ve y los conoce. Son todos, el 80% gente que trabaja en la municipalidad. Y que yo creo que están ahí porque tienen miedo de perder su trabajo. Nosotros no tenemos, o sea, si ganamos, no creo, nosotros vamos a trabajar con los que hay. Obviamente habría que cambiar algunas personas, pero no es el fin ese. Aquí han hecho una campaña también del terror que casi que si nosotros subimos o ganamos, vamos a echar a la municipalidad. Dijeron que íbamos a cambiar Tenglo del lugar de Tenglo y un montón de cosas. Así que aquí lo reales son las propuestas y lo que ojalá opine la gente. Nosotros creemos que más gente vaya a votar, más posibilidades tiene Rodrigo Wanreich de ser el futuro alcalde de Puerto Montt, y yo creo que es tiempo de elegir un cambio y elegir avanzar. Así que por eso mi voto va a estar con Rodrigo. Quiero despedir a los dos, Fernando, porque después seguimos con otro invitado, Fernando de España. Queremos agradecerle este contacto. Quedan 20 días de campaña, Fernando de España. Sí, solamente una declaración. Yo no dije, digamos, que los 17 millones de pesos gane cualquier persona en un mes. Yo lo que dije que la hora extra ganada por Carlos Soto, ¿no es cierto?, fueron en 2 años, en la cual se le juntaron esa cantidad, ¿no es cierto?, y se sumaron. Yo vuelvo a repetir, digamos, que es una cifra bastante alta e inalcanzable para muchos, ¿no es cierto?, pero sí, ¿no es cierto?, la cantidad, el concepto, el total, se usa, ¿no es cierto?, para atacar, como lo hace la otra parte. Lo vuelvo también a recalcar, yo no estoy tratando de justificar, ¿no es cierto?, cada uno hace con su ingreso lo que estime conveniente. No es un sueldo base, el sueldo del alcalde, ¿no es cierto?, y el sueldo de todos los funcionarios públicos está en transparencia, ¿no es cierto?, y uno lo puede sacar desde allí, o sea, no es nada escondido ni nada por el estilo. Es un sueldo, no es un sueldo bruto, es un sueldo, ¿no es cierto?, que es superior a los 6 millones de pesos y que hoy día, ¿no es cierto?, está sobre esa cantidad, un sueldo líquido. Solamente señalarle y decirle, digamos, que con mucho entusiasmo estoy en la posición de enfrentarme en esta elección. Se ha hecho una campaña un poquito sucia, hemos sido atacados con nuestros carteles, ¿no es cierto?, destruidos los que están en el centro. No digo que sea la oposición, ¿no es cierto?, sean personas, ¿no es cierto?, malintencionadas que quieren hacer daño, ¿no? Pero en definitiva lo que transmito como mensaje es de que faltan pocos días para votar. Yo creo, ¿no es cierto?, que la expresión que la gente se dio en la calle, ¿no es cierto?, de aviso, ¿no?, y tratar de encontrar la justicia, ¿no es cierto?, y una mejor calidad de vida, y denunciando, digamos, las desigualdades que había en Chile, se expresaron, ¿no es cierto?, en pancarta, en aviso, en cuanto medios había, ¿no es cierto?, para publicitar. Y esa expresión, ¿no es cierto?, hoy día también está puesto en papeleta, vale decir, es importantísimo el voto, ¿no es cierto?, para el constituyente, que van a ser nuestras personas, ¿no es cierto?, que nos van a representar en la construcción de una nueva constitución. El voto de los concejales, bueno, un voto, ¿no es cierto?, que dura 4 años, pero la acción de la nueva constitución son 30 o 40 o 50 años, ¿no es cierto?, de duración. Por eso es importante ese voto, y por eso también señalo y digo, digamos, que ese margen que da don Manuel Gallardo, en el sentido, digamos, que fueron 80 y tantos mil personas a votar por el apruebo, esa es la expresión precisamente de un cambio en la sociedad chilena, y ese cambio no lo está expresando Piñera, ni lo está expresando su representante acá, no sé, el candidato a alcalde, ni mucho menos el concejal Orellana, lo está expresando la gente en la calle. Eso es lo que quería manifestar. Gracias, ha sido un placer y un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Fernando Orellana, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. Ahí le dieron todos los bonos a Fernando para despedir, pero lamentable lo que hizo. Pero bueno, veremos esto el 11 y 12 de abril. No, si la idea efectivamente era despedirlo porque pues, bueno, que en 20 días Fernando Orellana, bueno, usted es confiado que usted confía en que va a ser reelecto para despedirlo, para que también darle los minutos que tuvo Fernando España ahí.
Claro que sí, yo creo que Fernando también tiene que retirarse ya por 3 veces 12 años, han estado 24 años en la concertación. No veo que sean avances. Él habla de ayudar a la desigualdad. No veo que hemos ayudado a la desigualdad en el último año. Yo creo que ha crecido la desigualdad porque Puerto Montt no ha logrado crecer, digamos. Y ahí tenemos una diferencia. Pero al igual que él, convoco a la gente a votar porque realmente la Constitución es la casa de Chile y es importante que la representemos bien y que elijamos con conciencia a la gente que viene y que pueda construirse una buena constitución donde todos tengamos cabida, ¿no? Eso quería indicar. El resto creo que es redondar en cosas pequeñas, porque, por ejemplo, él dice de una campaña sucia. Bueno, hay 3 empleados municipales que hoy día están todos los días sacando los lecheros solamente del candidato Wanrek y hay lecheros del candidato del alcalde actual y no los lleva. Entonces, si me dice guerra sucia, llamen los señores, si que les envío los nombres para que en una camioneta municipal hacen todo el día eso. Bueno, Bueno, ya, esperemos que efectivamente Puerto Montt dé muestra de madurez cívica, esperemos que efectivamente la gente vaya a votar. Recordemos que el día 10 y 11 de abril se vota, hay 4 papeletas, gobernador o gobernadora, convencionales, alcalde y concejales, y hoy estuvimos con 2 concejales de ejercicio que van a la reelección. Que tengan un buen fin de semana y hacemos nosotros en Agenda Abierta una pequeña pausa comercial y volvemos con otros invitados. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal, ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario, desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada. Los seleccionamos a él, a ella, a ellos, a ella y a todos ellos también. Presentamos PTR Plus. Seleccionamos el mejor contenido para que cuando elijas algo para ver sea siempre lo mejor. Y lo ordenamos en categorías según tus gustos y preferencias. Disfruta la selección HBO Top Series. Películas, lo mejor de Hollywood. Películas familiares, series españolas y mucho más. Ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional. PTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Y seguimos en Agenda Abierta en Vértice TV. Bueno, efectivamente, como hemos dicho, este 10 y 11 de abril no solamente se vota por alcalde y concejales, como recién lo vimos, sino que también se elige por convencionales, porque tendremos una asamblea constituyente. Recordemos que Chile ha tenido 10 ensayos constitucionales, pero esta sería la primera vez en que los chilenos, hombres y mujeres, van a redactar esta nueva constitución. Y por eso este día 10 y 11 de abril, reitero, en 2 días, también una fecha inédita, elegiremos a los convencionales. Hoy día queremos saludar a Catherine Montalegre. Ella es abogada, ella es militante de la UDI. Ella es nacida en Maullín, pero ha hecho su vida profesional y política aquí en la región de los lagos. Bienvenida a Agenda Abierta, Catherine. ¿Cómo está usted? Buenos días a ti, Ardi, a Manuel y a Julio, que están acompañando acá en este programa. Agradecida también de la oportunidad de acompañarlos y los saludo desde la linda comuna de las Aguas Azules, Calbuco. Sí, pues ahí todos recorriendo la región, y también queremos saludar al abogado, él es el hombre de Choncho, que es concejal de primera mayoría de la ciudad de Castro, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, porque también existe la Pontificia Católica de Valparaíso, a la cual yo siempre defiendo tanto, a don Julio Álvarez Pinto, que bienvenido a Agenda Abierta, abogado Julio Álvarez. Hola Hardy, gusto saludarte, Manuel, Catherine, que nos volvemos a encontrar después de un lindo foro que tuvimos anoche. Así que encantado de participar con ustedes y quedo totalmente disponible para sus preguntas, requerimientos, etcétera. Sí, recordemos que el abogado Julio Álvarez, militante del Partido Socialista. Bueno, comenzamos con usted, Julio Álvarez. Bueno, una constitución, ¿cierto?, es la ley fundamental de los países. Es la que permite regular el resto del conjunto de leyes, normas, pero es un pacto social. Es un pacto social. Y por tanto, como pacto social requiere también mucho diálogo.
eventualmente, si usted es elegido convencional, ¿cuáles debieran ser las principales acciones, las principales normas, principales que debiera apuntar en este Chile? Bueno, que supuesto para algunos tiene que ver con lo que ocurrió en octubre del año 2019, pero este conjunto de normas, este pacto social para los próximos 20 o 30 años, 40 años, en fin. ¿Por dónde usted cree que debieran ir los énfasis, Julio Álvarez? Sí, efectivamente yo concuerdo contigo en que debemos hablar de un pacto social, pero ese pacto social debe ser construido también desde la mayoría. Y por eso yo sostengo fundamentalmente que lo que aspiramos es a construir un Estado social y democrático de derecho, que se complemente además con un amplio sistema de protección social que garantice el reconocimiento constitucional de ciertos derechos económicos, sociales, culturales, de una provisión de bienes y servicios que posibiliten el ejercicio de todos los derechos desde condiciones materiales mínimas. Es decir, en el fondo, lo que entiendo yo que nos pidió la ciudadanía luego de la revolución social, como yo le llamo el 18 de octubre, es que existe una democracia, pero donde el ciudadano ejerza funciones democráticas más directas, de control, donde se, constituyan altos grados de participación ciudadana y resolutiva en los asuntos de interés público. Por lo tanto, el Estado social y democrático de derecho al que yo aspiro, Hardy, implica también reconocer el trabajo en sus distintos tipos y niveles, como fundamento de este nuevo orden social, y en el que se puedan satisfacer todas estas necesidades físicas, espirituales de los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales. Eso debe hacerse de consumo, conversado, discutido. Uno entiende que a la Asamblea Constituyente no puede llegar a imponer, sino a dialogar. Pero cuando usted habla de Estado social, que muchas constituciones europeas lo tienen, por de pronto Alemania, Dinamarca, en fin, ¿cuál sería la diferencia con lo que es el Estado subsidiario, que fue lo que salió después de la Constitución del 80, durante la dictadura militar? ¿Cuál sería la diferencia entre el Estado subsidiario y un Estado social? Efectivamente, lo que pasa es que el Estado subsidiario, como tú sabes, y que es el sostén principal de la Constitución, implica que fundamentalmente el Estado no puede involucrarse en aquellas materias en que la persona, el individuo, pueda actuar por sí mismo o no quiera actuar. Solamente se deja la posibilidad de que el Estado actúe ante esa eventualidad. Y por lo tanto yo creo que efectivamente acá uno, cuando quiere constituir una sociedad sustentada en la equidad, ¿no es cierto?, en la justicia de género, y quiere avanzar además en el reconocimiento de los sujetos políticos, sociales y culturales, debe haber ahí una participación fundamental del Estado. Yo entiendo que efectivamente este Estado social y democrático, y que además es un Estado social y democrático de derecho, implica, además del reconocimiento del trabajo, y ponerlo en el primer nivel de la Constitución, al mismo tiempo que el reconocimiento de los derechos, por decir así, sociales. Yo creo que esa ha sido la gran falencia de la Constitución del 80, Hardy, que efectivamente ha privilegiado las libertades económicas, el derecho de propiedad, en desmedro efectivamente de ciertos derechos sociales, y que son los que efectivamente, en mi opinión, debieran ser reconocidos por la Constitución, de tal manera que se mandate al legislador en el sentido de que existe una tutela efectiva de esos derechos sociales. Catherine Montalegre, bueno, usted es militante de la UDI, y la UDI fue la que se resistió, pero muchísimo, a que haya reforma a la Constitución, y más aún que haya una nueva Constitución. ¿Usted qué pretende defender? ¿Qué cambios debieran haber? ¿Cuál es la posición, en este caso usted como abogada, como mujer de región, pero también finalmente como militante de la UDI? Bueno, la verdad es que nuestra oposición era a una refundación constitucional sin las garantías necesarias para poder entender que este proceso se iba a llevar a cabo sin la violencia que ocurría y que estaba desarmando a Chile desde el 18 de octubre en adelante. Yo creo que no fuimos los únicos que nos opusimos a esa violencia, y también a no tener las garantías suficientes de poder efectuar un cambio constitucional en donde pudiera efectivamente llevarse a cabo con la seguridad necesaria y con un debate con altura de miras. Yo siempre he sido partidaria de que la norma debe cuadrarse con los tiempos en los que nos encontramos, y que además todo es ciertamente perfectible. Cuando nosotros
una constitución del 80 nacida en dictadura, realmente nos equivocamos. ¿Por qué? Porque hoy día la constitución que nos rige es una constitución que ha tenido una serie de modificaciones y que lo hemos dicho en un sinnúmero de casos, que ha permitido a los gobiernos tanto de izquierda como de derecha y por sobre todo a la concertación a la cual pertenece, digamos, el partido de Julio Álvarez, a poder gobernar durante más de 30 años. Entonces, cuando nosotros hacemos cargo de todos los problemas y de las soluciones que nunca llegaron a una constitución política de la República, entendiendo que ha sido el límite para poder generar los cambios, realmente no se condice con la realidad. ¿Y por qué no se condice? Porque hoy vemos que muchas de las reformas que se han avanzado en el último tiempo, como la reforma educacional llevada a cabo por Michelle Bachelet, incluso el cambio constitucional que propuso Michelle Bachelet, se pudo hacer bajo la vigencia de la Constitución actual, como también el sistema de pensiones que hoy día está siendo reformado, el sistema del Servicio Nacional de la Mujer, del Menor, que hoy día está también siendo establecido a través de una nueva institucionalidad como es el CENAME. Entonces, creo que echarle la culpa a la Constitución de estos, digamos, límites para poder solucionar los problemas, creo que es un grosso error. ¿Y por qué es un grosso error? Porque le quitamos la responsabilidad a quienes tienen el poder político para poder generar las soluciones. Creo que ha faltado voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo, voluntad fiscal para poder solucionar estos problemas. ¿Y por qué hoy en día estamos participando en una convencional constituyente? Porque creemos fehacientemente que nuestras ideas son lo que le hacen mejor a Chile. Yo creo que no hay nadie que esté en contra de la libertad en todas sus expresiones, que esté en contra de proteger y propender a que la familia se encuentre fortalecida, a que se restablezca el Estado de Derecho en nuestro país, que ha sido tan vulnerado con la violencia que hemos visto en el último tiempo, sobre todo en la región de la Araucanía. Yo creo que hoy en día, si vamos a hablar de construir una constitución de todos, ciertamente que todos deben tener la posibilidad de participar. ¿Y por qué? Porque estamos en un país muy diverso y en este tiempo incluso muy polarizado. Así que yo espero que la constitución tenga alta participación, aunque lo veo bastante complejo, siendo sincera, por el tiempo que vamos a tener para redactarla y por el tiempo también que vamos a estar entrampados en regular el reglamento que nos va a regir para poder redactar la nueva constitución. Claro, usted ha dicho en 3 ocasiones que es producto de la violencia, pero yo quiero recordarle que de los 10 ensayos o textos constitucionales de Chile, la de 1811, 1823, la de 1822, la de 1833, la de 1925, la de 1980, todos han sido productos de momentos de violencia antes, de cortes políticos, sociales. Por tanto, mire, la de 1215, la Carta Magna de Inglaterra con Juan I, también tiene que ver con mucha violencia que hubo en Inglaterra en su minuto. O sea, vale decir, es producto de momentos de convulsión política y social en los países, y como decíamos al principio, estas cartas magnas tienen que ver también con un ayornamiento de los países para ajustar, digamos, las normas de derecho. O sea, yo le pregunto esto porque usted ha dicho 2 o 3 veces que esto es producto de la violencia, pero la historia está marcada por eso, ¿no, Catherine? Sí, no, realmente es así. La mayoría de los cambios constitucionales a lo largo de la historia del mundo han sido generados normalmente por crisis internas o por el convulsionamiento de la ciudadanía, pero creo que en Chile no era el caso. Nosotros vivíamos una situación en donde hace tiempo se estaba impulsando un cambio constitucional, pero lo que se quería era ciertamente refundar la Constitución y no avanzar en los cambios que ya se habían realizado. Y esto porque muchos de los expertos en temas constitucionales, y entre ellos Neil Ferguson, que es un historiador de las constituciones y además gran profesor universitario en el tema de las constituciones, plantea que las constituciones hoy, sobre todo en Latinoamérica, son constituciones ciertamente desechables, que dejan de lado la tradición constitucional, la tradición del país, y que normalmente cambian constantemente de constituciones, aun cuando no existe una grave crisis institucional o de confianza, e incluso una grave crisis interna. Y esto porque vemos la constitución de Colombia, de Uruguay, de Venezuela, que han cambiado profundamente en los últimos años y de manera refundacional, no de reforma. Entonces, es ciertamente que los distintos estudiosos del derecho y sobre todo en temas constitucionales siempre han recomendado que los cambios constitucionales sean paulatinos, en razón de ir generando un mayor cambio
y que las constituciones sean intergeneracionales, es decir, que se tomen en consideración los momentos históricos en los cuales fueron construidas y que dé paso a que cada generación pueda ir construyendo un espacio de esta constitución, porque así también permite que haya una mayor cercanía con la norma fundamental de tu país. Lo vemos en Estados Unidos, que desde su fundación jamás ha sido refundada, y tantas otras de países prósperos y desarrollados y con la seriedad para entender que la Constitución no es el problema ni tampoco el lugar donde se tienen que colocar las aspiraciones de cada uno de los ciudadanos de un país. Y está mandatada para limitar el poder y asegurar los derechos fundamentales. Está bien, recordemos que Diego Ferguson es más bien un historiador, más que historiador. Pero bueno, Julio Álvarez, mire, muchísima gente piensa que a partir del estallido social, los nombres que queramos darle, piensa que requerimos una nueva constitución porque tendremos un montón de cosas gratis, el agua, la luz, en fin, por favor, esto es una caricatura. Y efectivamente se puede pensar que vamos a tener un enorme listado de derechos sociales, pero derechos sociales hay que hacer, promulgar leyes, a generar después políticas públicas, tiene que haber, además, tiene que estar financiada, tiene que haber crecimiento económico. ¿Cómo se puede garantizar que no haya una sobreexpectativa? Y eso finalmente igual puede generar frustración política, que ya sabemos cómo eso se puede expresar en las sociedades. Yo creo que efectivamente puede producirse el concepto de una revolución de la expectativa, que ha sido tan propio eso acá en Chile. Pero eso es labor nuestra, los que somos candidatos a la Asamblea Constituyente y del poder político en general, de poder informar cabalmente a la gente cómo efectivamente la Constitución te puede o no cambiar tu vida. Ahora, yo soy un convencido de que efectivamente la Constitución puede cambiar la vida de las personas. No solamente puede, sino que además debe cambiar la vida de las personas. Es decir, la Constitución debe adecuarse al sentimiento político, institucional, cultural, etcétera, del momento. Por eso tuvo gran problema la Constitución del 80, porque fue concebida como una Constitución pétrea, es decir, imposible de modificar o de cambiar, imposible de adecuarse al momento que vivía el país. Y eso fue lo que finalmente llevó a este estallido social, causado no solamente por la Constitución, desde luego, pero originado en la imago mundi, en la imagen del mundo que construyó esta Constitución del 80 desde la dictadura militar y que efectivamente fue armada por un constitucionalista, Jaime Guzmán, que entre paréntesis fue profesor mío, y donde efectivamente consta que la idea original era finalmente, independientemente de las mayorías o no del momento, que esas mayorías políticas no pudieran efectivamente modificar la Constitución. Y por lo tanto, ahí viene, concordando un poco y discordando a la vez con Catherine, que efectivamente yo creo que la Constitución, desde luego, para aclararlo a toda la gente, además, porque mucha gente yo he visto en reuniones donde la gente tiene algún tipo de recelo por lo que se viene. Pero desde luego la Constitución debe garantizar, en primer lugar, lo que se denominan los derechos clásicos, civiles, políticos, el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de movimiento, el debido proceso, la tutela judicial, el derecho a propiedad, tan sagrado en esta Constitución del 80. Pero igualmente, como tú me preguntas, Harvey, deben incorporarse nuevos derechos, actualizar sus contenidos y extender su ámbito de protección. Por ello, yo creo que la Constitución debe asegurar la igualdad y la no discriminación, por ejemplo, que es algo tan sentido y que uno lo ve en la gente, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de los tratos crueles e inhumanos, no está establecido constitucionalmente, el derecho a una vida libre de violencia de género, por ejemplo, el derecho a la intimidad, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al olvido. Todos esos son derechos que establecen muchas otras constituciones, tal como lo mencionó Catherine, ¿no es cierto? Y que de países que han establecido esos derechos, o el derecho a la desconexión, o la intimidad digital, todos los derechos de la era digital, el derecho a la protección del Estado de los nacionales, el derecho a la nacionalidad, es decir, a una buena administración pública, el derecho a una vivienda justa. Todo eso efectivamente puede ser canalizado constitucionalmente y evidentemente, producto de la dictación de la nueva Constitución, todo esto no se va a solucionar de manera inmediata, pero establece el camino, determina un mandato al legislador de tal manera que efectivamente la gente sienta
que, siendo protegido por su Constitución, él la representa además porque ha sido consagrada esta Constitución de manera paritaria, de manera participativa y elegida directamente por el pueblo, pero que además, no solamente desde el punto de vista del texto, sino que también desde el punto de vista de la realidad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la actualización de los derechos civiles va unido efectivamente a la consagración definitiva de los derechos sociales que nos pide la gente. Manuel Gallardo, mira, claro, aquí se plantea que hay que ayornar, hay que perfeccionar, hay que incorporar nuevos derechos, pero mira, Manuel, la Constitución de Estados Unidos del año 1787 tiene 7 artículos y después tiene enmiendas, ¿cierto? Y posterior, bueno, hay un derecho distinto, 26 a esta altura ya, 26, van incorporando enmiendas. ¿Tú crees que los chilenos... la nueva Constitución le hace sentido? ¿Tú crees que se puede generar mucha expectativa? Te lo pregunto como cientista político, porque además se está haciendo campaña en un contexto tan complejo, es difícil también salir a explicar. Mire, lo estamos haciendo aquí, Catherine está en Calbuco, no sé dónde está, pero en alguna parte de la región está Julio Álvarez, yo estoy aquí en Peñuco. Es más complejo también hacer clases de educación cívica sobre este tema. ¿Cómo tú ves en este contexto que la gente entienda lo que es una nueva Constitución, Manuel Gallardo? Bueno, la verdad, Jardy, es que es complicado poder volver temas complejos que además tienen un lenguaje técnico. Las constituciones en general usan un lenguaje técnico que ese lenguaje baje a el ciudadano de a pie. Yo lo que he estado observando en los candidatos es que, y no, por favor, no me voy a referir ni a Julio ni tampoco a Catherine, pero en los candidatos aquí en Santiago lo que yo observo es que su mensaje es extremadamente ecléctico. Hay muchos titulares, pero cuando queremos colocar los temas o la pelota al suelo, como se dice en jerga futbolística, la verdad es que se empiezan a enredar muchísimo. Todos están hablando acá en Santiago, por lo menos, de un Estado social, desde candidatos de la UDI y Renovación Nacional hasta los candidatos del Frente Amplio. Pero cuando uno le dice, ya, ¿y eso qué significa? Un Estado con mucho derecho social, te dicen ellos. Entonces, yo le digo, bueno, pero usted ha estudiado otras constituciones, ¿cuál conoce? La verdad es que ahí empiezan a flaquear. Adicionalmente, uno puede se han generado expectativas con la Constitución. Recordemos lo que se decía antes del plebiscito el 25 de octubre. Atria y otros participantes en los debates públicos señalaban permanentemente que la Constitución le iba a cambiar la vida a la gente. Además, tenemos un tercer problema. Los constituyentes tienen 9 meses para redactar esta Constitución, y si no alcanzan a redactarla, la verdad es que tienen solamente 3 meses adicionales. Yo me pregunto si es que va a haber el tiempo necesario para redactar una Constitución que al parecer tendría que tener muchísimo detalle. Tú mencionabas la Constitución de Estados Unidos. Yo te puedo mencionar la Constitución de Alemania, que nadie podría decir que Alemania es un país que no resguarda derechos sociales. En la Constitución alemana hay un párrafo que habla sobre derechos sociales y no identifica ninguno. Habla sobre derechos sociales, pero no especifica cuáles son los derechos que el Estado alemán va a asegurar a sus ciudadanos. Entonces, yo veo muchísima complicación en esta elección de constituyentes, porque hay muchos constituyentes, y con esto voy a terminar, que están trabajando con titulares, pero cuando entran en la profundización se enredan. Lo segundo, el lenguaje constitucional es un lenguaje extremadamente técnico, y lo tercero es que la ciudadanía no tiene la formación académica necesaria para entender cuáles son
las temáticas que debiera tener esa Constitución y entender ese lenguaje que los constituyentes están aprendiendo en el camino. Está bien. Entonces, Catherine, metámonos en un tema, porque efectivamente la televisión es corta, en fin. Muchos plantean que tenemos un régimen demasiado presidencialista y esto finalmente es como, voy a ponerme viejo, como las ollas Manmicok, que al final no sabe por dónde explotar y cuando explota puede ser muy complicado. Mira que se me salió el carnet de identidad. Militante de la UDI, abogada joven aquí del sur. Catherine Montealegre, ¿usted cree que habría que reformar el sistema político, por ejemplo, no semipresidencial? En fin, hablemos sobre el régimen político, Catherine. Oye, yo solo acotar un minuto que con lo que planteaba Manuel, que estoy muy de acuerdo. También entender que hay varios autores, entre ellos un profesor de la Universidad de Chile, si bien no recuerdo, se llama, creo que Jorge Gómez, que señala que hoy en día va a ser muy difícil poder instaurar cada uno de los derechos sociales quizás en la Constitución y que él recomienda establecerlos como fines, sin entrar en la judicialización de estos, porque ciertamente que es regresivo y que permitiría que solo aquellos que tienen acceso a un abogado o asistencia judicial podrían ejercer los derechos que ciertamente consagraría la Constitución. Respecto del régimen político, yo creo que nos hemos ensalzado en el último tiempo en una discusión sobre si necesitamos mayor o menor presidencialismo, si necesitamos un sistema semipresidencial o parlamentarismo. Recordemos un poco nuestra historia, porque siempre se habla de la Constitución del 80, ¿cierto? La Constitución del 80 establece un hiperpresidencialismo y la culpable es la Constitución del 80, pero es cierto que en la historia de nuestro país hemos tenido un marcado presidencialismo desde la Constitución de 1925, en donde ya había un gran grado de funciones y de poder para el Poder Ejecutivo. Luego, en la Constitución de 1970 se establece, ¿cierto?, la facultad exclusiva del presidente de la República y tantas otras cosas que permiten instaurar hoy día como hiperpresidencialismo o un presidencialismo marcado, reforzado, ¿cierto? Y es hasta el año 2005 donde vemos que existen ciertas reformas en donde se equilibra un poco la cancha con el con darle facultades al Parlamento, pero que también además se establecen ciertos controles o balances con los check and balance que se llaman, ¿cierto? Que permite también equilibrar el poder entre los distintos poderes del Estado. Yo creo que la discusión siempre se enmarca en si vamos a poder lograr un equilibrio entre ambos poderes, entre el parlamentarismo, ¿cierto?, entre el Parlamento y entre el presidente de la República. Yo creo que está comprobado en distintos países, sobre todo aquellos que tienen mayor desarrollo social, económico, cultural, en que funciona muy bien el presidencialismo, pero siempre existiendo también la facultad de iniciativa también del Parlamento, y no solo del Parlamento, sino también de la ciudadanía en las decisiones que se tomen a nivel país, sobre todo en las regiones y en las localidades. Creo yo que falta mucha participación e incidencia en las políticas públicas, tomando en consideración la realidad de las regiones y de las localidades, sobre todo en los sectores más rurales. Pero creo también, y con esto termino, que debemos poner el foco en que primero existan las debida, digamos, contrarrestación y equilibrio en los poderes, en los distintos poderes del Estado. Concentra el poder en un solo poder, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Lo segundo, creo que también debe haber extremada autonomía y fiscalización por las instituciones que consagra la Constitución, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Banco Central. Hay que velar por esa autonomía. Finalmente, creo también que hay que desconcentrar el poder tan centralizado y tan capitalino que se está señalando o que se está dando en la lógica de hoy, que es que todas las decisiones se tomen con una lógica capitalina en nuestra región metropolitana, y que muchas veces las decisiones que se toman no se condicen para nada con la realidad que tenemos en las regiones. Lo vimos para la pandemia, que de verdad es para, no sé si ponerse a reír o llorar con las decisiones que se toman a nivel central y que no se condecían para nada con la realidad que tenemos acá en el sur de Chile. Julio Álvarez, mire, yo sé que a usted igual le gusta la historia. Este jueves se cumplieron 150 años de lo que fue la Comuna de París, que fue el primer gobierno de autogestionado, ¿cierto?
Digo esto porque a propósito, ¿por dónde usted cree? Mire, la cantidad de ensayos que hemos tenido como civilización, como distintos países. Claramente nosotros no somos descendientes anglosajones, sino que somos de otra vertiente. ¿Usted está porque efectivamente tengamos un ejecutivo con más limitaciones? ¿Usted está por modificar? Mire lo que pasa en España, si el gobierno no tiene mayoría, se convoca una nueva legislatura, nuevas elecciones, y eso de alguna manera descomprime el ambiente social y político. ¿Usted está porque modifiquemos el sistema político, presidencial, semipresidencial, en fin? ¿Por dónde apuntaría para meternos en este tema hoy día, Julio Álvarez? Muy bien, sí. Yo lo que quiero concordar es que efectivamente estamos todos, al parecer, de acuerdo en que el régimen político chileno debe tener algunas modificaciones. Bien. Una vez cuando uno tiene acordado eso, tenemos que partir diciendo, mire, oiga, pero ¿cuáles son estas? Porque efectivamente yo concuerdo con Manuel cuando dice, mire, en realidad muchas veces se habla solamente en la teoría, allá arriba en la estratosfera, pero cuando corresponde bajar esto a las medidas concretas, a lo que efectivamente se propone, ahí, se difumina la propuesta. La propuesta pasa a ser una cosa más bien etérea. Y eso además imposibilita acuerdos. Creo yo que el acuerdo debe ser el motor de esta nueva Constitución. Entonces ahí uno dice, claro, cambiamos el sistema presidencial que tenemos hoy día, exacerbadamente presidencialista, y le damos mayor poder al Parlamento. Evidentemente, yo creo que el tema de la separación de los poderes es una cuestión central, viene del derecho clásico, y por lo tanto el equilibrio de estos poderes debe ser consagrado constitucionalmente. Pero eso al mismo tiempo se vincula con otras cuestiones que son propias del aparataje estatal chileno. Desde luego, lo que tú mencionabas, la autonomía regional. Yo creo que efectivamente cuando uno habla de autonomía regional o de descentralización en un sentido más bien general, pero no específico, que es la idea que seguramente va a discutir la Constitución, uno dice, mire, queremos una regionalización mayor, una descentralización. ¿En qué consiste? Concretamente, en mi caso, por ejemplo, creo yo que debe haber elección directa de cargos públicos en la región, pero además la capacidad o la posibilidad de reconocer poder dictar normas infralegales de carácter general, es decir, una especie de Estado, unitario, pero fuertemente descentralizado, a través de las asambleas regionales, resguardando desde luego una armonización de las políticas y planes nacionales, pero junto además con esa autonomía, política, el Estado regional además debe consagrar un modelo de financiación que asegure la autonomía, por un lado, presupuestaria de las regiones mediante un sistema básicamente de hacienda regional y que responda a esas necesidades locales, y por otro, además, lo mismo, volvemos otra vez al principio de solidaridad, que entre otros aspectos, comprende la redistribución de la riqueza hacia las regiones más desfavorecidas, y desde luego, además, yo que he sido concejal de Castro durante 3 oportunidades con la primera mayoría, encuentro que eso además debe vincularse con la creación de municipios potentes, fuertes, de tal manera de transformarlo en verdaderos gobiernos locales, con alcalde fiscalizado y con un consejo potente. Por lo tanto, yo creo que cuando uno habla de un nuevo régimen, no solamente establecer el régimen presidencial o semipresidencial, sino que cómo se arma la madeja completa de constitucional. Julio, queremos agradecerle, lo mismo a Catherine. Julio, quisiera que despedirlo, que le entregue su mensaje, ya que a pocos días, en fin, agradecerle mucho que esté en Agenda Abierta hoy día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de poder participar en estos debates, ¿no es cierto? Esperamos tener una votación mayoritaria desde Chiloé y también en la región completa para que nos permita, representar los intereses del distrito en la Asamblea Constituyente, y para eso creemos vamos a representar de manera lo más fiel posible los sentimientos de la comunidad, todo lo que la gente nos ha planteado sobre los derechos sociales, sobre la transformación social, sobre el derecho al agua, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en verdad, el derecho a la salud, etcétera. Y yo creo que efectivamente esta es una oportunidad histórica y vamos a tratar de estar a la altura de esa oportunidad histórica. Así que muchas gracias. Oye, yo también agradecerles profundamente por la invitación. Catherine Montalegre, muchas gracias. Sí, no sé si me escuchan. Por favor, siga. Sí, ahora muy bien, sí.
Ya. Oye, realmente agradecerles por la oportunidad de estar acá, de que generen este tipo de instancias, sobre todo participativas, y que la ciudadanía pueda conocer a sus candidatos. Yo creo que el gran compromiso que deben tener los convencionales constituyentes es primero poder escuchar para luego poder proponer y establecer las bases de un nuevo Chile en esta constitución. Creo que es importante también que las personas que representen a la ciudadanía en una convencional constituyente tengan, además del conocimiento técnico, el conocimiento de la realidad que viven los ciudadanos de sus distintos sectores. Vamos a llegar a la convencional constituyente con toda la voluntad de poder generar acuerdos, sobre todo en el poco tiempo que tenemos para poder redactar una constitución, pero también con el compromiso de representar a aquellas personas que quieren un Chile libre, seguro, próspero, con mejor y mayores oportunidades para sus familias, y sobre todo las familias de esfuerzo que muchas veces cargan con el peso de no tener beneficios para poder salir adelante. Así que espero que podamos defender también la vida desde la concepción hasta la muerte, la propiedad y por sobre todo también las distintas libertades. Ok, muchas gracias, Catherine. Manuel Gallardo, usted es un hombre de la casa, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hardy, muchas gracias por invitarme, y la verdad es que quiero saludar a Julio y a Catherine y desearle mucha suerte en este desafío que ellos asumieron, que es un desafío extremadamente importante, porque aquí se juega el futuro de Chile por los próximos 40 años. Entonces hay que hacer un reconocimiento a cada uno de los y las candidatas a la constituyente. Muchas gracias por todo. Sí. Y efectivamente queremos agradecerle a ustedes, estimados televidentes. Estamos en la última semana de verano, ya viene el otoño, y el esfuerzo que hacemos todas las semanas, en este caso hoy día hablando con una candidata de la UDI que va a la convención, un candidato socialista que también, ambos personas del sur de Chile, y que esperamos que efectivamente representen bien lo que es las voces de hombres y mujeres de esta región del país. El espacio que hacemos siempre, el esfuerzo es que sea un espacio de tolerancia, de respeto, porque tenemos un sur en la cual creemos que podemos hacer las cosas de manera diferente, con mucho diálogo, con mucha franqueza, pero también con muchísimo respeto. Que tengan una buena semana, cuidémonos mucho porque la pandemia nos da tregua, no obstante este sistema de vacunación bastante exitoso que estamos llevando. Que esté muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Si hemos tenido problemas de repente de comunicación, bueno, en la televisión en tiempo de pandemia, todo en distintas partes de la región, pero para estar con ustedes aquí en Vértice TV. Muchas gracias y estén muy bien. Chao, hasta luego.